buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, continuamos con nuestros temas diarios, temas de avivamiento, temas de ayuda, de consuelo, para todo aquel que necesite, ¿verdad? Una palabra de aliento este día. Quiero que sepas que Dios está contigo, que te ama, que te cuida, aunque a veces no sientas su presencia. Él está ahí, hermano. Él te está oyendo. Y Él quiere que sepas que Él va contigo en el camino. Amén. La lectura bíblica del día de hoy empieza de la siguiente manera. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Esta lectura bíblica del día de hoy, hermano, la encuentras en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 3 al 5. Amén. Entonces, el tema del día de hoy, hermano, lleva por título: Yo estoy contigo en el camino. ¿Sí? Mira, el relato que acabamos de leer es de el profeta Elías. ¿Sí? Esto es una situación que se encontraba el profeta Elías, ya que estaba huyendo. ¿Sí? Elías se encuentra muy desanimado, hermano, y está siendo buscado por Jezabel. Y Elías pide la muerte. Él dice el versículo 4, pero Dios lo trata de una forma amorosa y compasiva. Mira lo que dice el escritor de Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, dice el 16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. A veces, hermano, cuando nosotros vamos caminando en la vida, sentimos los tropiezos, los sentimos porque literalmente nos caemos en el camino. Pero esto pasa, hermano, cuando ya tenemos un cierto tiempo, ¿sí? Un cierto tiempo caminando en este camino estrecho que lleva a la salvación. Pero Elías se sentía de la misma manera, hermano. Pero mira, lo primero que hizo Dios fue permitir que Elías, durmiera, ¿sí? Le permitió a Elías descansar. Recordemos que Elías venía de haber hecho un sacrificio a Dios en una batalla con los sacerdotes de Baal, ¿sí? Que mató alrededor de 400 sacerdotes, y demostrando que Dios es el único Dios, pero Jezabel lo quería matar. Y es ahí donde él huye, deja a su criado y se esconde en una cueva. Entonces, aquí, antes de llegar a la cueva, se echó debajo de un enebro, dice Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 5 al 6. Entonces Dios le permitió, antes de siquiera mandarlo a trabajar otra vez,
le permitió que durmiera, ¿sí? Y dice la palabra, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dice el 6. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. A veces, hermano, es necesario en nuestro caminar del día a día tomarnos un tiempo, hermano, ¿sí? Sentarnos. En lo natural, hermano, cuando nosotros vamos caminando hacia cualquier lugar y nos encontramos con la necesidad de que nos empieza a dar hambre, nos empezamos a enfadar. Sentimos que nos sentimos enojados, airados, intolerantes a cualquier situación. Y más aún, si está el sol pegándote fuerte, si hay alguna situación complicada, esta situación, si es o no complicada, te sobrepasa en una sobremanera que no lo puedes controlar. Entonces, lo que hace Dios con Elías es darle comida, darle un pan, y le sirvió agua helada. El ángel le tocó el hombro, lo levantó a comer y le dijo, lo permitió que durmiera otra vez. Es curioso esto, hermano, porque cuando Jesucristo volvió resucitado al mar y fue y se encontró con Pedro, no sé si recuerdas en Juan, que lo que Jesucristo tenía ahí eran unas brasas y un pescado. Y les gritó, hijitos, ¿han pescado algo? Y cuando voltearon, dijo el discípulo que más amaba a Jesús, ¿es el Señor? Y cuando llegaron, antes de eso Jesús le dijo, echad las redes a la derecha y hallaréis. Y volvió a replicar el milagro de hace 3 años atrás, cuando había conocido a Pedro, y lo llamó para que fuera pescador de hombres. Entonces, en la oración que Jesucristo nos enseñó a orar, cuando les enseñó a orar a sus discípulos, lo primero que dijo fue, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es curioso, hermano, que lo primero que nosotros debemos hacer es tomarnos un tiempo, ir a Dios, y Dios lo que nos dice es, come un poco. Ahorita arreglamos el problema, tú come. Nos invita a comer del pan literalmente, y nos invita a estar con Él, en su presencia, en su mesa, tratando de buscar el consuelo del día. Por eso Él dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Entonces, el Salmo 127, en el versículo 2 nos dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. Entonces, Jehová, Dios, le sustenta, ¿sí? Lo primero que hace es sustentar tu cuerpo, porque después te va a proveer comida y bebida celestial. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y 7 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él lo miró, y aquí en su cabecera
una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces aquí, hermano, vuelve el ángel. El versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo el camino te resta. Mira, hermano, ya después de haber obtenido el alimento corporal, ¿sí?, recobras tus fuerzas, Dios te da alimento espiritual nuevamente, ¿sí?, porque tu camino tiene que seguir. ¿Tu camino a qué? A vivir el día a día, hermano. Este camino que llevamos los hijos de Dios, que no es fácil, hermano. Si alguien te dijo que ser cristiano y que seguir a Cristo es fácil, te echó mentiras. Este es el camino más complicado que hay, por eso son pocos, muy pocos los que siguen el camino. Muchas veces vas caminando en este camino y cuando llegas a un punto volteas para atrás y poco a poco fuiste perdiendo esas personas que iban caminando contigo. Y te diste cuenta que entre más caminabas, más solo te ibas quedando. Hasta donde llegó un punto donde nadie caminaba contigo. Nadie caminaba contigo y te sentiste triste. Te sentiste desolado, abandonado, derrotado. Porque a lo mejor pensabas que estar en el camino de Dios, la gente iba a seguirte. Los que tú pensabas que eran tus amigos iban a ir contigo. La familia que tú esperabas que te siguiera fueron los primeros que te juzgaron y te seguirán juzgando toda tu vida. Y tú estás ahora en este punto del camino, en el medio, sin fuerzas. Y es aquí donde Dios te dice: espera un poco, descansa, come pan, duerme. Y luego viene el ángel de Dios y te toca nuevamente y ahora te da comida celestial. Porque te falta camino por recorrer. ¿Sí? A Elías le faltaban 40 días. A nosotros, ¿cuántos días nos faltan, hermano? El periodo de vida de una persona, de un humano normal, el periodo de vida, como de 80 años más o menos. Si bien le va, llegan a los 100. Entonces, ¿cuánto camino nos falta por recorrer? ¿30 años? ¿40 años? Solo Dios lo sabe. Y como solo Dios lo sabe, Dios te restaura el espíritu, te restaura el cuerpo y te da nuevas fuerzas. Pero estas nuevas fuerzas, hermanos, nosotros las debemos buscar diariamente. ¿Sí? Diariamente. Mira, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 8 dice: se levantó pues, y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. La comida fue tal, hermano, que le duró el ánimo 40 días. La Biblia no registra que volvió a comer. Simplemente la comida celestial le dio lo suficiente para vivir esa jornada. Entonces dice, en Primera de Reyes, capítulo 19 del 11 al 13, Dios le da una revelación asombrosa de su poder. Es lo que está esperando Dios hacer con nosotros, hermano, el día de hoy. ¿Sí? La fe de Elías, hermano, por el cansancio de su camino, se vio agotada. Dios le restauró el cuerpo primeramente y después le restauró el espíritu para que durara 40 días caminando. Entonces es aquí donde le da una revelación de su poder. Dice Primera de Reyes,
capítulo 19, versículos del 11 al 13, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba a un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero no estaba en Jehová en el viento. Y tras el viento el terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estuvo en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate bien, hermano. Fíjate bien en esta nueva revelación del poder de Dios presentada a Elías. No estuvo en el trueno, ¿sí? No estuvo en el terremoto, no estuvo en el viento. Le dijo, preséntate ante a Jehová. Preséntate ante Jehová. Mira lo que Dios te dice hoy. Preséntate ante Jehová. Pero en tu mente aún traes el terremoto, ¿sí? El terremoto que son tus necesidades incumplidas, tus deseos frustrados, ¿sí? Y el viento se lleva tus ilusiones día con día. Y aún así te tienes que presentar a Jehová. El fuego simplemente come tu interior en manera de un enojo, de un cansancio, y no tienes la forma de comunicarte con Dios. Porque todo eso que tienes en tu cabeza, hermano, no te permite tener una comunicación con Dios, aunque Dios quiere que estés en comunicación con Él. Debemos entender que nuestra mente, aunque sea un manojo de ideas, debemos callar nuestra mente primero para poder tener una comunicación con el Padre y que el Padre nos hable y nos dé una revelación fresca de lo que Él quiere para nosotros. Debemos entender, hermano, que Dios es el Dios de los milagros. Debemos entender, hermano, que Dios está esperando suplir nuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria, pero muchas veces, hermano, nosotros no dejamos que eso pase porque tenemos todo lo que queremos, frustraciones, enojos y tantas situaciones pasando por nuestro corazón, nuestra mente, que simplemente no damos el lugar a Dios para que tome el control de nuestras vidas. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. He tenido que mandar a callar mi mente primero. De hecho, cuando yo oro, hermano, primero me conecto con Dios. Yo no llego y le digo, Padre, aquí estoy, mira. No, yo primero llego, me pongo a meditar, le pido perdón a Dios por mis pecados, trato de ser lo más humilde que puedo en mi oración. Y no es como que una oración preparada, simplemente hablo con mi corazón. Hablo con mi corazón y le digo a Dios lo que necesito, que en ese momento necesito conectarme con Él. Y después empiezo a hablar con Él, primero en lenguaje normal, luego en el espíritu. Porque ¿sabes qué? Mira, el versículo 13. El versículo 2, hermano, nos dice que tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo escuchó Elías, cubrió su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, hermano? Tuvo que callar, tuvo que primero esperar, escuchar, someter
Su cuerpo lo tuvo que someter primero para poder escuchar la voz de Dios. Un silbido apacible con una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Yo no te mandé aquí. ¿Qué haces aquí? ¿No vienes de derrotar a 400 sacerdotes de Baal? ¿No te demostré mi poder? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hizo que flaqueara tu fe? El día de hoy, hermano, ¿qué hace flaquear tu fe? Primera de Reyes, capítulo 19:9 dice, y ahí se metió a una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra, diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta. ¿Huyes de Jezabel? ¿Acaso se te olvida que soy el Dios poderoso? Entonces, ¿ha trabajado en vano Elías en todo el camino de Dios, hermano? Mira, respondió Elías, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces Dios le da una nueva revelación y le da una nueva dirección. Y Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, hermano, Dios no había abandonado al profeta ni aún a su pueblo. ¿Sí? Dios no te ha abandonado el día de hoy, amado hermano. Dios tiene un propósito. Vuélvete al camino a Damasco. Vuelve tus pies. Retoma tu espada, tu armadura. Porta con orgullo la palabra de Dios. En tu boca, toma la Sagrada Escritura, que es el escudo. Y empieza tu camino otra vez. Dios nunca te va a dejar, hermano. Dios no nos deja ni nos desampara. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, dice el Señor. Que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Ánimo y adelante, mi amado hermano. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Toma tu yugo, hermano, y sigue a Dios. Dios no te ha dejado, hermano. Mi querido oyente, Dios no te ha desamparado en ningún momento. Él estuvo ahí cuando estuviste con tu mamá en el hospital. Él estuvo ahí cuando estuviste en necesidad. Él estuvo ahí cuando se arrimó a tu persona a alguien y te dio una palabra de aliento. Era Él hablándote. Es Él mismo hablándote por medio de este mensaje, diciéndote que te levantes, Elías. Levántate, guerrero de Dios, y toma tu camino a Damasco. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.